Bueno, y sumado al tema de la inseguridad y al tema de la economía, también está el tema del fenómeno migratorio y de la caravana migrantes. Para eso se encuentra el profesor Carlos Ronsón Verónica, analista político, para hablarnos de este tema. Hola, Caro. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. ¿Cómo viene a abonar este tema migratorio a la situación que vive México? Fíjate, de por sí, como bien dices tú, el año más violento ya, ahora sí ya con las cifras en la mano, fue el 2019, crecimiento cero, desabasto de medicamentos por el desastre ocasionado por el gobierno con la creación del INSABI y cancelación del Seguro Popular, y en medio de este desastre, la caravana migrante. Es un fenómeno que había empezado en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto y que cuando quiso cerrarlo, quiso atajarlo, el entonces presidente electo dijo que eran los hermanos centroamericanos, que eran bienvenidos y que él les iba a dar permiso de transitar. Pues hasta empleo. Hasta empleo. Se dejaron venir todos, ¿no? Y lo aprovecharon. ¿Cuál fue el problema? Pues que le da al presidente su coscorrón Donald Trump, lo regaña y lo obliga a hacer la reforma migratoria que estamos teniendo nosotros, en que ahora somos nosotros la migra del sur, ¿no? Y los tiene que contener. Y por eso esa escena de ayer donde se agarran a golpes los soldados de la Guardia Nacional, sí, con los migrantes, avientan, sí, piedras, porque finalmente los soldados, que son la Guardia Nacional, ellos no están capacitados para esto, ellos son soldados, y ahora los tenemos de albañiles construyendo aeropuertos, bancos, los tenemos barriendo, los tenemos haciendo todas estas tareas, y ellos no están capacitados para ser agentes migratorios. Por el otro lado, hoy hay una aparente calma, pero esa aparente calma es porque están esperando una segunda caravana que salió del Salvador, que se va a juntar con lo que van a ser cerca de 4,000 personas, que se van a juntar ahí en Tucunumán, en la frontera de Chiapas, y que seguramente, así como estamos viendo en estas escenas, se dejarán venir todos y cruzarán y darán portazo. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar lo mismo que ayer, un enconato de violencia, no van a salir bien las cosas, y por un lado vamos a tener la presión de Donald Trump, que los contenga en el sur, y por el otro lado el fracaso de la política migratoria del presidente López Obrador y de Marcelo Ebrard. No olvidemos que ellos dijeron que dándole 30 millones de dólares a El Salvador, 30 millones de dólares a Honduras y 30 millones a Guatemala, que agarraron del presupuesto nacional y se los dieron a esos países. Por cierto, ese dinero hace falta ahorita para las medicinas de los enfermos con cáncer. Con eso se iba a contener con programas sociales en esos países. Y ya vimos que ni se contuvieron, y ni el presidente de Honduras, ni el de El Salvador, ni Guatemala movió un solo dedo por contener o hacer algo para que no se fuera su población. Y encima de todo esto, pues, qué mejor que inventar ese chorizo de la rifa del avión presidencial para distraer a todo mundo en una verdadera tontería que es eso, porque realmente es la única manera de distraer este desastre en el que nos estamos enfrentando. Imagínate, tú quieres recuperar 135 millones del avión presidencial, pero regalaste 90 millones a Centroamérica. Y de nueva cuenta, las fuerzas del orden se distraen, en este caso la Fuerza Nacional se distraen en tareas que no son propias de su naturaleza. No son propias de su naturaleza y los vemos, ellos no tienen la culpa de actuar así porque ellos no están capacitados para contener flujos migratorios, ellos son soldados. Ellos cuando se inscribieron fueron soldados y no están capacitados en las tareas migratorias y mucho menos en esto que es tarea de granaderos, de contención. Eso era lo que hacía la Policía Federal, contener. Y mañana o pasado que se junte la caravana salvadoreños con las de hondureños y vayan todos juntos, vamos a ver otra escena igual. Es triste que en medio de este desastre nacional el presidente se ría, disfrute de los memes y esté metido en lo del avión presidencial cuando tenemos un escenario de por sí muy complicado. Sobre todo porque no olvidemos que esto tiene cola del otro lado del río, que es Donald Trump empezó hoy el impeachment, ¿no? Le está yendo no muy bien, aunque ahorita anda en Davos, no le está yendo muy bien, y entonces va a aprovechar esto del asunto migratorio para su campaña y tener que distraer a la gente con el asunto del muro, ¿no? Y entonces volverá a haber presión sobre el gobierno mexicano para que contenga el flujo migratorio. Y entonces ahí vamos a estar. Y mientras tanto, hoy vimos, aumentó el secuestro, aumentó el feminicidio, aumentó el homicidio doloso el año pasado. ¿Por qué? Porque los que nos iban a cuidar, hoy están cuidando la frontera. Y en el caso del estado de Veracruz, pues primer lugar nacional en secuestro, primer lugar nacional en feminicidio, primer lugar nacional en abigeato, o sea, el robo de vacas. ¿Y qué hace el gobierno del estado de Veracruz? Nada. No olvidemos
que tan enojado está el pueblo por una sola sencilla razón. Y eso pasa aquí en Veracruz, pasa a nivel nacional y pasa en Centroamérica. El problema es que los gobernantes no escuchan a la gente. Si escucharan lo que la gente quiere, entonces les darían esa solución. Pero mientras los políticos se pongan a pensar ellos la solución y no escuchen a la gente, vamos a seguir teniendo estos problemas. Una prueba de ello lo tuvimos el fin de semana, que retuvieron al gobernador del estado en Soledad Axompan 6 horas. ¿Por qué? Para que los escuchara. Solo querían ser escuchados. La gente quiere ser escuchada para que a partir de ahí se diseñen las políticas públicas. Y eso es lo que tienen que hacer. Entonces, lo que quiere la gente de Centroamérica es ser escuchada, porque ellos no vienen por gusto, ellos quisieran vivir en los países, ellos quieren llegar a Estados Unidos. ¿Que alguien los usa, que alguien los motiva para ir? Seguramente sí, pero el problema es que el gran desastre o crisis migratoria la tenemos que enfrentar los mexicanos y la tenemos que pagar todos. Y no se ha contenido de fondo. Muchas gracias, maestro. Gracias, como siempre, Al contrario. profesor Carlos Ronsón Verónica, en las noticias de la tarde.